Las partes de los centros. La recepción mecánica de las impresiones solo puede alimentar las partes mecánicas de los centros. Pero cuando las impresiones son recibidas, digamos, con una sensación de asombro o deleite, caen sobre las divisiones emocionales de los centros. Cuando son recibidas por una atención dirigida y un esfuerzo mental individual, caen sobre las divisiones intelectuales. Ahora bien, una impresión negativa irá a su lugar apropiado, a saber, las partes negativas de los centros. Las impresiones recibidas de una persona por quien se tiene franca antipatía alimentará la parte emocional negativa. La literatura negativa y los films de crímenes, violencia, odio, etc., si uno se identifica con ellos, alimentan la parte negativa del centro emocional y lo llenan de energía. Un libro negativo puede lograrlo también, si se lee identificándose con él. Por eso es preciso aprender a recibir las impresiones más conscientemente y no identificarse con las negativas. Tenemos el poder de realizar un esfuerzo consciente para que las impresiones caigan en nuevos lugares de nosotros. Un hombre que vive completamente en las divisiones mecánicas de los centros no puede mudar su ser. El primer paso estriba en la observación de sí. El observarse a sí mismo requiere una atención dirigida, y esto requiere conciencia de sí, o más bien, el acto de atención nos sitúa inmediatamente en las partes más conscientes de los centros. Ocurre lo mismo con el recuerdo de sí. Además de la división en dos partes, positiva y negativa, cada uno de los cuatro centros se divide en tres partes. La primera parte es mecánica, incluso los principios motores e instintivos. La segunda es emocional y la tercera es intelectual. El centro está dividido en una parte positiva y una parte negativa. Y cada una de estas dos partes se divide en tres partes, de modo que el centro intelectual consta en realidad de 6 partes. Cada una de esas 6 partes se divide a su vez en tres partes, mecánica, emocional e intelectual. Me referiré luego a dichas partes, con la excepción de una sola parte, la parte mecánica del centro intelectual, sobre la cual hablaré ya. El significado de la división de un centro en tres partes es muy sencillo. Una parte mecánica trabaja casi automáticamente, no requiere atención alguna, pero debido a esto no puede adaptarse a los cambios de eventos y prosigue trabajando en la misma forma en que comenzó, cuando las circunstancias han cambiado totalmente. En el centro intelectual, la parte mecánica incluye en sí misma todo el trabajo de registrar las memorias, las asociaciones y las impresiones. Esto es todo lo que debería hacer normalmente, es decir, cuando las otras partes realizan su trabajo. Nunca debería replicar a las preguntas dirigidas a la totalidad del centro, ni tampoco decidir cosa alguna. Pero desdichadamente está siempre pronta para la decisión y siempre contesta a toda suerte de preguntas de una manera muy estrecha y limitada, en frases hechas, en expresiones populacheras, en máximas de partido, etc. Esta parte posee un nombre propio, es llamada aparato formatorio o a veces centro formatorio. Cabe la posibilidad de distinguir tres partes en el aparato formatorio: la mecánica, puramente automática, como la repetición mecánica de algunas palabras oídas o leídas; la emocional, curiosidad, indiscreción, imaginación no dirigida;
y la intelectual, astucia, maña, cautela. Muchas personas, en particular las número 1, viven toda su vida únicamente con el aparato formatorio, sin tocar nunca las otras partes de su centro intelectual. Para todas las necesidades inmediatas de la vida, para recibir las influencias A y responder a ellas, el aparato formatorio es suficiente. Son personas estereotipadas, pero menos que máquinas. La parte emocional del centro intelectual consiste sobre todo en lo que es llamado la emoción intelectual, es decir, el deseo de conocer, el deseo de comprender, la satisfacción de conocer, la insatisfacción de no conocer, el placer de descubrir. El trabajo de la parte emocional exige una plena atención, pero en esta parte del centro, la atención no requiere esfuerzo alguno, es atraída y mantenida por el tema mismo. La parte intelectual del centro intelectual incluye en sí la capacidad de creación, de construcción, de invención y descubrimiento. No puede trabajar sin atención, pero la atención en esta parte del centro debe ser controlada y mantenida allí por la voluntad y el esfuerzo. Este es el punto principal en el estudio de los centros. Si los contemplamos desde el punto de vista de la atención, nos daremos cuenta enseguida en qué partes de los centros estamos. Sin atención o con atención vaga, estamos en las partes mecánicas. Con la atención atraída por un tópico de pensamiento o de consideración, estamos en la parte emocional. Y con la atención controlada y mantenida por la voluntad sobre dicho tópico, estamos en la parte intelectual. Al mismo tiempo, nos muestra el camino que conduce a las partes superiores de los centros. Por el estudio de la atención y el intento de controlarla, nos obligamos a trabajar sobre las partes superiores de los centros. Por el estudio de la atención y el intento de controlarla, nos obligamos a trabajar sobre las partes superiores de los centros, porque el mismo principio se refiere igualmente a todos los centros, aunque no es tan fácil distinguir las diferentes partes en los otros centros. Ocupémonos del centro emocional. No hablaré al presente sobre las emociones negativas. Solo nos ocuparemos de la división del centro en 3 partes: mecánica, emocional e intelectual. La parte mecánica consta de la clase más barata de humorismo ordinario y un sentido tosco de la comicidad, del amor a las excitaciones, de las exhibiciones especuladas, de la pompa vana, del sentimentalismo, del amor a estar en una multitud, de todas las clases de emociones de masas, de todas las clases de emociones inferiores, semi-animales, de la crueldad inconsciente, del egoísmo, la cobardía, la envidia, los celos y todo el resto. Esta parte emocional suele ser muy fuerte en distintas personas. A veces incluye la emoción religiosa, la emoción estética, la emoción moral, y puede llevar a la conciencia. Pero si el identificarse está en el lado negativo, puede ser muy diferente. Suele ser cruel, obstinada, fría y celosa, pero de un modo menos primitivo que la parte mecánica. La parte intelectual, con la ayuda de las partes intelectuales del centro motor y del centro instintivo, incluye en sí el poder de creación artística, en los casos en que las partes intelectuales del centro motor y del centro instintivo, que son necesarias para la manifestación natural de las facultades creadoras, no fueron suficientemente educadas o no corresponden al centro de su desarrollo, se manifiestan en sueños.
Esto explica los hermosos y artísticos sueños de personas que de otro modo no son nada artísticas. Asimismo, la parte intelectual del centro emocional es la principal sede del centro magnético. El trabajo enseña que los tres centros, intelectual, emocional e instintivo motor, son tres mentes, tres inteligencias diferentes, las cuales han de cooperar y de ayudarse recíprocamente. Estos centros tienen mentes muy diferentes. La mente del centro intelectual es muy diferente de la mente del centro instintivo. Por ejemplo, el centro instintivo es extraordinariamente hábil. Se ocupa del trabajo interior del organismo en todo su millón y un detalles, digiriendo el alimento, sanando las heridas, vigilando la temperatura, regulando la respiración y los latidos del corazón, y haciendo que la secreción interna de las glándulas trabaje armónicamente, reemplazando, rechazando, modificando, incrementando esto o aquello. Todo este trabajo está más allá de la mente del centro intelectual. Además, la mente del centro intelectual es muy diferente de la mente del centro emocional. Las emociones tienen su propia lógica, y es cometer un error pensar que la lógica del centro intelectual es la única lógica posible. El centro emocional puede sentir, por ejemplo, el estado interior de la otra gente, que está oculto a la mente del centro intelectual. Las emociones pueden hacernos conocer a los otros. La mente del centro emocional hasta llegar a ser Las emociones pueden hacernos conocer a los otros. La mente del centro emocional hasta llegar a ser clarividente. Asimismo, el centro motor tiene una mente que difiere de cualquiera de las otras. Emite constantemente juicios que el centro intelectual está en la imposibilidad de hacer. Es capaz de juzgar con exactitud de qué manera y con qué fuerza se ha de arrojar una piedra a un objeto distante. Este es un cálculo inteligente. Se puede sentir dicho cálculo como si corriese por nuestros músculos. El cálculo intelectual es una clase muy diferente y emplea los elementos del pensamiento intelectual, tales como palabras y cifras. La inteligencia del centro motor, empero, no utiliza ni palabras ni números, aun cuando sea capaz de calcular con la más exquisita precisión una complicada serie de movimientos que deben producir un resultado definido. Toda la gente ve las cosas u objetos de una manera totalmente diferente, y cada persona ve la misma cosa de un modo diferente en diferentes momentos, de modo que su significado cambia. La inteligencia de una persona, en suma, consiste en muchas inteligencias diferentes que la ponen en relación con significados por completo diferentes de la misma cosa. Ocupémonos de los centros, las divisiones motora, emocional e intelectual. Cada una de estas divisiones tiene una inteligencia diferente que produce diferentes relaciones de significado con respecto a la misma cosa. La verdadera atención descansa sobre las partes más conscientes de los centros y no en las partes motoras o mecánicas. Las partes más conscientes son las divisiones emocional e intelectual. Si nos dejáramos estar siempre en las partes motoras de los centros, no podríamos comprender el trabajo. Las partes motoras de los centros solo pueden aceptar las influencias A. Las influencias B caen en el centro emocional y las influencias C en el centro intelectual. El señor Ouspensky agregó que si la gente habla demasiado sobre este trabajo,
lo coloca en la parte motora de los centros, donde la atención está a cero. Era preferible que la gente en el trabajo hablara de otros temas en lugar de proceder de este modo. Cada centro se desenvuelve en un diferente nivel del universo. El centro instintivo se desenvuelve en la vida orgánica. El centro mental superior se desenvuelve en el nivel del sol. El centro instintivo controla todo el trabajo del organismo y tiende a pedir fuerza de los otros centros en caso de enfermedad. Su cometido es luchar contra la enfermedad y vencerla. Por lo general empieza a pedir en préstamo al centro motor. Luego, si una enfermedad prosigue, toma fuerza del centro emocional y por último pide fuerza al centro intelectual.